Buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que estés viendo este video. En esta ocasión te traigo lo que es la interfaz SPI, que es parte de las comunicaciones seriales. Su acrónimo significa Serial Peripheral Interface, que es una forma versátil para transferir datos digitales entre sistemas y circuitos con una cantidad reducida de líneas. Microchip ofrece algunos modelos con el módulo MSSP, es decir, Master Synchronous Serial Port. Y la interfaz SPI tiene las siguientes características: un modo que permite la transferencia de 8 bits de forma serial o en serie. Los datos pueden ser transmitidos y recibidos de forma síncrona y simultánea. De esta forma tenemos que las terminales usadas en el modo SPI del módulo MSSP son las siguientes: SDO, Serial Data Out, salida de datos serie; SDI, Serial Data In, entrada de datos serie; y SK, Serial Clock o reloj de sincronización. También puede haber una cuarta terminal que es para la selección de esclavo. Ahora vamos a ver la estructura interna del módulo MSSP en modo SPI. Tenemos un bus interno de datos. Este a su vez pasa por un buffer de escritura que llega a un registro buffer llamado SSP Buff, y a su vez tiene un buffer de lectura que regresa al bus interno de datos. También tenemos una bifurcación de la escritura que pasa al registro SSPSR, que es un registro de corrimiento, y a su vez también está retroalimentado hacia el registro SSP Buff. El registro de corrimiento tiene una conexión hacia el pin de salida SDO, que a su vez está conectado a un buffer. Y también tenemos un buffer con una entrada al pin SDI, que indica o empieza con el bit 0. Como mencionamos anteriormente, hay una tercera terminal o cuarta terminal, mencionando el reloj, en donde es el permiso del esclavo, que está controlando tanto el buffer de salida como el registro de corrimiento. Ahora sí mencionamos la terminal del reloj, que nos ayuda a controlar la velocidad tanto de escritura como de lectura en el modo SPI. El reloj siempre va a ser de desplazamiento y la velocidad máxima es de 20 MHz. Vemos que en el reloj tenemos un selector de flanco, a su vez que el reloj está compartido con lo que es el reloj del microcontrolador y un multiplexor. También tenemos otros pines u otras características donde el dato puede ser tanto de transmisión como de recepción, y a su vez indicar la dirección del dato. Esto es muy útil cuando manejamos lo que es la selección de flanco, el predivisor de frecuencia, que nos ayuda a controlar la velocidad de transmisión, y a su vez un multiplexor que nos ayuda a seleccionar esas frecuencias. Otra cosa muy importante que hay que mencionar es que el módulo SPI puede trabajar en modo sleep. Ahora vamos a ver el protocolo de comunicación, y tanto el pin maestro como esclavo
todos los datos deben de ser transmitidos durante un ciclo de reloj. Para entender esto, vamos a graficarlo, tanto el modo de maestro, que empieza con los ciclos de reloj de la siguiente manera. Vemos que tenemos dos bits que posteriormente se van a explicar, el CKP y el CKE, que nos van a controlar la función del reloj. Después tenemos nuestra salida de datos en la terminal SDO, que son 8 bits, así completando el byte de transmisión. También tenemos las condiciones de nuestra terminal SDI en entrada con los bits SMP, ya sea en 0 o en 1. Vemos de que hay un pequeño desfasamiento. Posteriormente tenemos el bit de la interrupción SSPIF, que está en el registro general de interrupciones, y vemos que se activa cuando termina toda la transmisión. Ahora vemos cómo afecta el cambio de los bits CKP y CKE en la polarización de nuestro reloj. Es decir, tenemos un negativo o un inverso de la condición de arriba. Lo mismo sucede si afectáramos todo el CKP o el CKE en 1 y tenemos el inverso de esta condición. Esto es muy útil cuando necesitamos configurar la polarización o la transición ascendente o descendente del reloj. Lo que vimos anteriormente es el modo maestro de la interfaz SPI. Ahora vamos a ver el modo esclavo, cuando el bit CKE está en posición 0. Vemos de que tenemos el pin o la conexión SS negada como opcional en 0, indicando de que está activando esta condición. Vemos también el corrimiento de los pulsos de reloj con los casos del bit CKP en 0 y CKP en 1. Vemos de que están invertidos. La transferencia de salida de los bits no cambia, al igual que la recepción de los bits por parte del transmisor. El modo SPI en configuración esclavo con activo provoca un reset si el pin SS está ajustado a BDD. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el modo esclavo CK en condición CKE igual a 1 sucede. Vemos de que no hay mucha diferencia, salvo excepción de que hay un cierto corrimiento. En este caso, el modo SPI en configuración esclavo indica que el pin SS ahora sí debe de estar activado, ya no es opcional. Ya mencionamos las terminales. Ahora vamos a ver lo que es las topologías de conexión en este tipo de interfaz, que normalmente son el bus lineal o de tipo anillo, al igual que las redes de computación, la interfaz SPI e incluso la I2C, que veremos en otro video, tienen topologías. Vemos que la tipo bus, básicamente estamos compartiendo una línea que se extiende por varios componentes. En este caso estamos manejando PICs esclavo, un esclavo 1 y un esclavo 2, donde tenemos la conexión de la selección de esclavo y nuestras conexiones para la transferencia de datos. En el caso de la topología tipo anillo, vemos de que es
una configuración cerrada en círculo y tenemos comunicación del maestro a varios esclavos. Una vez entendido lo que son las topologías para la interfaz y SPI, ahora vamos a ver los registros asociados. El módulo MSSP tiene registros para la configuración del modo SPI, aunque también para configurar el modo I2C. Estos son los registros que se usan para el modo SPI, además de registros para la manipulación de datos, tales como el SSPBuf, que es un registro que almacena el dato para transmitir o recibir. También tenemos el registro SSPSR, que es un registro que recibe o transmite el dato bit por bit, y hay que aclarar que no es accesible directamente. Ahora vamos a ver la distribución de bits de estos dos registros que mencioné anteriormente. Comenzamos explicando cuál es la función de cada bit para el modo SPI, empezando con el bit SMP, que determina el momento de muestreo del bit de entrada. Si es 0, el dato se muestrea a la mitad del pulso de reloj. Si es 1, se muestrea al final del pulso de reloj. SKE selecciona el flanco de reloj activo. Si es 0, el flanco es descendente. Si es 1, el flanco es ascendente. Hay que mencionar que este bit trabaja en colaboración con el bit CKP del registro SSPCON. Y si SKP es 0, los valores de SKE, como los especifiqué en esta parte, son válidos. Sin embargo, si CKP es 1, los valores se invierten. Es decir, tendríamos que cuando es 0, CKE, el valor es ascendente, o el flanco es ascendente. Y si es 1, ahora el flanco es descendente. Después tenemos el bit BF, que indica que el registro SSPBuf está lleno. Este es muy importante estar monitoreándolo a cada rato. Ahora vamos a ver el significado de cada bit en el registro SSPCON. Comenzando con los bits SSPM del 3 al 0, que seleccionan el modo del trabajo del módulo MSSP. Vemos que comienza desde 0 hasta 111. En este video nada más nos vamos a enfocar a los que involucran el modo SPI, tanto como maestro como esclavo. Pero vemos que también involucra a la interfaz I2C, que veremos en el video siguiente. Cabe mencionar que aunque tenemos varios modos maestros, también se selecciona la velocidad de reloj con la que va a funcionar la interfaz SPI. Ahora sí vamos a mencionar la función del bit CKP, que determina la polaridad o el estado de la inactividad del reloj. Es decir, cuando este bit está en 0, la inactividad del reloj se considera que es en el nivel bajo. Cuando este bit está en 1, la inactividad del reloj se considera que está en el nivel alto. El bit SSPN indica la activación del módulo MSSP. Si está en 0, el módulo está inactivo. Si está en 1, el módulo está activo. El bit SSP OB indica un sobrepasamiento. Si está en 0, no hubo tal sobrepasamiento.
pero si está en 1, indica que sí hubo un sobrepasamiento. Este bit normalmente es de bandera, aunque se puede modificar cuando se quiera limpiar esta bandera después de una transmisión o recepción. Después tenemos el bit WCall, que indica una colisión. Si este bit se pone en 0, es que no hubo tal colisión, pero si se pone en 1, indica que hubo una colisión. Ahora vamos a ver lo que es la programación de la interfaz SPI. Y al igual que el modo UART, se tiene que definir qué acción va a tomar el PIC. Es decir, como maestro, y si es como maestro, el pin SCK debe de ser de salida. Si es como esclavo, el pin SCK debe de ser entrada. Después se determina la polaridad de la señal de reloj, es decir, si es flanco inactivo. Posteriormente se debe de precisar el momento en el que se tomará la muestra del dato de entrada. Recordemos que puede ser a la mitad del pulso o al final del pulso. Posteriormente escogemos lo que es el flanco de reloj activo en SCK, que puede ser ascendente o descendente. Después seleccionamos lo que es el rango de trabajo del reloj en el modo maestro. Y por último, seleccionamos el modo del trabajo del SPI, ya sea como esclavo o como maestro. Y entonces sí, el PIC ya está listo para trabajar el módulo MSSP en modo SPI. Para entender mejor este modo de comunicación con la interfaz SPI, vamos a proponer el siguiente ejercicio. Se usará el programa anterior del convertidor analógico digital para mandar datos de la conversión a otro PIC. Tenemos los dos PICs que vimos en el video del UART, donde un PIC recibe un voltaje que lo convierte a datos y el otro PIC lo debe demostrar en barras. Pero esta vez vamos a utilizar la comunicación SPI. Se propone que el maestro tenga una frecuencia de 1/4 de la frecuencia del oscilador local, y como solamente es un esclavo, SCK es el reloj de transferencia y SS no debe de ser usado. También proponemos dos versiones, una en lenguaje C y otra en lenguaje ensamblador. Comenzamos viendo el programa para lenguaje C del transmisor. Recomiendo que primero empecemos con la configuración del PIC, donde declaro lo que es el oscilador, el perro guardián, el temporizador de encendido, así como el reset por bajo voltaje y las condiciones de programación, así como las constantes o las configuraciones para manejar la memoria flash del PIC. Después declaro las bibliotecas y comienzo con la variable de retardo, en donde voy a estar haciendo un retraso de milisegundos. Aquí hubo un error, pero es milisegundos. Y tengo mi función para el convertidor analógico digital, muy similar, por no decir que es la misma función que vimos en los videos anteriores, en donde ya empezamos a ver diferencias es en nuestra función de transmitir el dato, en donde asigno una variable de tipo carácter sin signo, donde voy a recibir mi dato para enviar, y lo primero que hago es revisar si hubo alguna colisión en el buffer. En caso de que lo haya, pues simplemente borro esa bandera. Posteriormente paso
lo que es lo que está en SSP buff, es decir, en el buffer de envío, a X, y espero a que se termine la transmisión. Una vez de que se termine la transmisión, pongo la bandera de interrupciones para puerta serial o para la transmisión serial en 0. Vamos a ver cómo se realizó el programa principal, en donde tanto el SDO como SCK, es decir, la salida de datos seriales, y el reloj están configurados como salida, y la entrada de datos seriales está configurada como entrada. Configuro el convertidor analógico digital, borro la bandera de interrupciones para el convertidor analógico digital y configuro el temporizador. Esto es muy importante si quiero que me dé mi función de retraso a 1 milisegundo. Debe de estar el prescaler en 4 y limpio el temporizador. Ahora configuro el PIC, específicamente el modo SPI. Borro todo lo que esté o lo que tenga contenido el registro SSP stat y empiezo a configurar el módulo MSSP con SSPCon, en donde yo estoy declarando que quiero un reloj de 62 kHz. Al principio yo dije que iba a ser de 1 MHz. Recordemos que la frecuencia que propuse anteriormente era la frecuencia del oscilador local entre 4, pero hubo algunos errores en el circuito final. Al final te explico qué fue lo que pasó. Borro todas las banderas de interrupción y ahora sí, recordemos que hay que configurar nuestro muestreo de la señal que estamos recibiendo, qué tipo de flanco queremos. En este caso yo lo estoy eligiendo como flanco ascendente y lo valido. Por último, yo activo el módulo SSP poniendo el bit SSP en 1, limpio el puerto y ahora sí empiezo la tarea de estar revisando la conversión con mi función de convertido analógico digital y empiezo a mandar los datos. Esto yo lo puse para confirmar si había algún error con mi programa en mi circuito final. Al final no lo necesité, por lo tanto lo puse como comentado. Y esta es la parte del programa del SPI, modo de transmisor en lenguaje C. Ahora vamos a ver el programa del receptor para el modo SPI en lenguaje C. Nos pasamos directamente a la función de recibir el dato. Lo primero que hago es preguntar si hubo alguna recepción de algún dato. En caso de que no haya habido, entonces salgo de esta función. Pero en caso de que sí haya habido alguna recepción, debo de estar confirmando si el buffer está lleno. Esto se hace checando el bit BF del registro SSP stat. Ahora vamos a revisar el programa principal. A diferencia del programa del transmisor, TRIC, yo estoy configurando SDI como entrada y SCK como entrada. Recordemos que es un modo maestro. Sin embargo, la salida es así. La salida SDO la configura como salida, por donde están saliendo mis datos, aun cuando no estoy mandando ningún dato. Como este programa es enteramente de recepción, no necesito el convertidor analógico digital, por lo tanto puerto A es enteramente digital. Configuro el temporizador, esto es en caso de que lo vaya a necesitar. Y ahora sí, configuro el modo SPI, pero para el modo esclavo. Para el modo esclavo, SPCon debe de tener la variable, el valor 04.
que es: configuro el PIC en modo esclavo SPI con el reloj en SCK y la selección del chip en bajo, o la selección del esclavo en bajo, es decir, tengo que configurarlo este PIC para que siempre esté en modo esclavo. Después configuro los bits tanto para ver si es el flanco ascendente y la confirmación de este, y por último la activación del módulo SPI. Como dije que no estoy utilizando el convertidor analógico digital, eso no significa que no pueda usar sus variables donde se almacena la conversión. Por lo tanto, espero en recibir un dato y lo almaceno en el registro AD-RES-L. El otro dato lo almaceno en AD-RES-H. Por lo tanto, puedo reciclar todo el algoritmo que utilicé en los programas anteriores para graficar el voltaje en el display de barras. Por lo tanto, no tengo que realizar alguna conversión tan difícil. Ahora voy a revisar o explicar el mismo programa para el transmisor, pero desarrollado en lenguaje ensamblador. Estoy agregando en esta ocasión toda la configuración del PIC en este código. Recordemos cómo se realiza a través del Production y Set Configuration. Esto lo puedes ver en uno de los videos anteriores. Ahora sí, a diferencia del programa en lenguaje C, aquí tengo que asignar las variables en cada registro de memoria RAM correspondiente a la memoria de programa. Posteriormente declaro la subrutina del transmisor, en donde es equivalente al que se realicé en el programa del lenguaje C, donde pregunto: ¿ya fue el byte transmitido? En caso de que no, se tiene que esperar. También agrego una subrutina de receptor, aunque esta al final, en la versión final, nunca la utilicé, pero en el prototipo la idea era de que estuvieran comunicándose los PICs en forma de eco una vez que recibiera el dato. Aquí declaro mi subrutina de retardo para 5 milisegundos, mi subrutina de conversión, que es el equivalente en lenguaje ensamblador de lo que estaba realizando o lo que realicé en el programa de lenguaje C, y aquí empieza el programa. Hago la conversión, hago la activación del módulo SPI, cargo el valor 51 en el registro de opción para la temporización. Nuevamente aquí configuro el PIC de transmisor en modo maestro para 62 kHz, y de la misma forma que lo hice en el programa del lenguaje C, empiezo a realizar la transmisión de cada dato. Ahora voy a revisar o explicar el programa del receptor del modo SPI, pero en lenguaje ensamblador. Vamos a pasar directamente a la subrutina del receptor, que es un análogo de lo que se realizó en el programa del lenguaje C para el receptor, donde pregunto si hubo algún dato. En caso de que no, pues se regresa al programa principal, y en caso de que sí, se pone la bandera en 1 y empezamos a checar si el buffer está lleno. Aquí notamos de que hago un cambio al banco de memoria 1. Eso es porque este registro, el SSP stat, está en el banco 1. Una vez de que se confirmó de que ya no está lleno, se procede a pasar el valor del buffer al registro de trabajo W. Aquí tenemos
una subrutina ya conocida, que es la conversión de binario a decimal, en la que la expliqué en el video del convertidor analógico digital. Aquí arriba te va a aparecer el link a ese video, en caso de que no lo hayas visto. Nuevamente tengo la subrutina de retardo. Esto es en caso de que la necesite, o en caso de que no, pues simplemente la dejo ahí. Recordemos que programas en lenguajes ensamblador, las subrutinas no abarcan tanto espacio de memoria como en un programa de lenguaje C. Pasamos a la configuración del USART. Aquí se me pasó, de hecho es el modo SPI. Y posteriormente hago el mismo algoritmo que realicé para el programa del convertidor analógico digital, pero con el display de barras. Aquí es donde estoy haciendo la recepción del dato, y una vez que se confirmó que sí se hizo la recepción del dato, entonces sí procedemos a realizar el programa. Por lo tanto, pues no tiene gran explicación este programa, dado a que es una versión del convertidor analógico digital, pero en la transmisión del modo SPI. Ahora vamos a pasar a confirmar a través del simulador de Proteus si los programas del modo SPI funcionan. Recordemos que MPLAB no puede simular, o al menos yo no he podido encontrar una forma de simular las transmisiones de datos. Pongo el resistor variable en el mínimo y activo la simulación. Vemos de que aquí están nuestros datos siendo transmitidos. Vamos a ajustar un poco el trigger, o el disparo, perdón, y le incrementamos un poco más la base de tiempo. Ahí está. Y vamos a incrementar la transmisión de datos. Vemos de que sí se está mandando el dato, y esto confirma de que aquí recibimos o mandamos el primer byte y aquí está el segundo byte. Vamos a aumentar o reducir la base de tiempo. Y ahí está. Sí se está mandando. Vamos a ver si está realizando lo que debe de realizar. Vemos de que sí hay algo. Bajamos al mínimo nuestro potenciómetro y ahí está en una barra. Lo subimos y todo indica que está funcionando el programa. Pero eso no significa que el programa pueda funcionar en la vida real, por lo que vamos a ver cómo funcionó o cómo funciona los programas ya en un PIC real. Lo primero que hago es ajustar el mínimo voltaje, y en el cuadro superior izquierdo veo el video del multímetro o la imagen del multímetro, y el lado contrario veo la imagen del osciloscopio, tanto la transmisión como la recepción. Veo que hay una transición muy severa, por lo que está afectando el display de barras. Esto se debe a que los cables están actuando como un tipo de antena, dada la frecuencia que estoy manejando. Además, las conexiones del proto no son las adecuadas. Así se confirma que no siempre los resultados en las simulaciones aplican en los circuitos de la vida real. Por lo tanto, es muy recomendable revisar los circuitos, especialmente si utilizan altas frecuencias, para evitarnos estos problemas. Para el último video de este curso de microcontroladores, vamos a ver lo que es la interfaz I2C. Y como te digo en otros videos, si te ha gustado este video, dale un me gusta, activa la campana de notificación para que te llegue el último video, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.